Para algunas personas, la Navidad es una época de nostalgia. Para otros, es de felicidad y derroche. Pero cuando en el núcleo familiar se ha pasado por momentos tristes, la llegada de la Navidad crea cierta nostalgia por el pasado. La historia que les voy a compartir dejó gratos recuerdos en mí y cada época navideña regresa renovando mi espíritu. Tenía la edad de 15 años, cuando por situaciones de la vida que involucraban economía y distancia, mi madre y mis hermanos se separaron por un tiempo de mi lado y me fui a vivir a casa de mis abuelos maternos. Siempre fui muy apegado con ellos, así que viví a su lado mucho tiempo. En casa de mis abuelos vivíamos mi abuelo y mi abuela, que ya eran grandes, tenían 80 y 79 años. Mi tío Gerardo, que vivía en la parte alta de la casa. El menor de mis tíos, Miguel, tenía 40 años. Él, desde que nació, sufría de parálisis cerebral. Por lo tanto, requería cuidados de día y de noche. La casa era grande y fría, y aunque ustedes lo duden, a pesar de ser 4 hombres, siempre fuimos muy limpios y ordenados con nuestras cosas. A veces uno barría y trapeaba toda la casa, otro lavaba la ropa de todos, y entre los 3 aseábamos a nuestro tío que, como les dije, tenía que ser atendido de todo a todo por su evidente discapacidad. Mi abuela, debido a su edad, ya estaba cansada y muy mal de sus piernas. Tantos años de cuidar a mi tío hicieron mella en su salud. Pero aún así, ella siempre quería atender a mi tío, que por ser el más frágil, su atención se enfocaba en él. Cuidaba y preparaba las 3 comidas y lo cambiaba de pañal. Mickey, como cariñosamente le llamábamos y a él le gustaba que le dijéramos así, era el niño consentido de la casa. Cada temporada navideña me lo llevaba a la sala y lo sentaba para que me observara decorar. Esa área de la casa era grande y por lo tanto me daba más espacio para llenarla de diferentes detalles navideños. Muñecos de nieve, Santa Claus con sus renos y adornos de regalos en las ventanas. La Navidad traía cierta magia para Mickey. Él observaba sin perder detalle desde su silla. Me gustaba ver esa chispa de felicidad en sus ojos al ver los adornos navideños. Le fascinaba ver cuando encendía las luces del pino. Pero lo que más le emocionaba era ver el nacimiento. A Mickey desde niño le habían inculcado la religión y él entendía a la perfección todo el significado de la Navidad y el nacimiento. Él no podía hablar, pero con señas y miradas expresaba las emociones que le inspiraban las cosas. Cuando mi tío escuchaba en casa hablar de Dios, ponía mucha atención y mostraba su regocijo. En mi mente quedaron grabados para siempre esos bellos recuerdos, incluidos el de mi abuela, que le gustaba admirar el nacimiento. Por las noches, ella se tomaba su tiempo, caminaba lentamente con la ayuda del bastón, se sentaba en su mecedora y acompañada de un oloroso café. Solía decirnos que le daba paz ver todas las luces alternarse con la música navideña para iluminar el nacimiento. Esto la arrullaba hasta quedarse dormida en la mecedora. Cada que se llegaba a diciembre se repetía la misma escena. Me gustaba poner más empeño en la decoración y buscaba ser más creativo. Montaba el nacimiento más grande y con más detalles para iluminar nuestro hogar. Incluso me pedían ayuda algunos familiares y amigos, ya que les gustaba cómo lo hacía y con gusto apoyaba en ello. Todo esto lo hacía con el afán de ver feliz a mi abuela y a Mickey. Lamentablemente, con el paso del tiempo, mi abuela, a causa de su avanzada edad y sus malestares físicos, llegó el día en que partió de nuestro lado. En ese entonces yo tenía 22 años. Fue una muerte muy triste. La casa se ensombreció y se sintió más fría y vacía sin su presencia. Ella significaba para todos el pilar de la unión y era quien mantenía unida a la familia. Al que más le afectó
fue a mi tío Mickey. Estaba muy unido con ella, era su todo, quien le consentía y cuidaba más y con la que más pasaba tiempo. Dejó de comer y adelgazó mucho más. Para cuidarle, todos llegamos a un acuerdo, el de turnarnos para cuidarlo y acompañarlo a dormir en su cuarto, ya que requería se le cambiara de posición en la cama cada cierto lapso durante la noche. Así que nos tocaba un día a cada uno de mis tíos y a mí. Éramos mucha familia. Mi abuela tuvo 12 partos, cuidó de 10 hijos y 2 murieron al nacer. Era una familia numerosa y se podía cuidar de Mickey. Pero como suele pasar, a los pocos meses mis tíos empezaron a fallar el día que les tocaba acudir a cuidarlo. Pero yo los entendía y los justificaba. Esto era debido a que algunos estaban cansados del trabajo o tenían obligaciones con su familia. Así que yo me quedaba en su lugar. Al fin y al cabo, yo solo estudiaba, no estaba casado, no tenía compromiso más que el de mi tío. Así se llegó la primer Navidad sin nuestra amada abuela. Esa noche pasó algo que siempre recordaré. Justo había acabado de poner el nacimiento y como era costumbre, puse a mi tío que me acompañara y observara mientras decoraba. Al terminar le mostré todo. Él se puso feliz, pero ya no tenía esa chispa ni ese brillo que yo conocía. Era obvio que extrañaba a su mamá. Esa noche, después de ayudar a mi abuelo a cambiarle el pañal, lo acomodamos en su cama y dejamos que durmiera. Le tocaba el turno de cuidarlo a mi abuelo, pero él ya estaba grande y siempre se quedaba dormido. Así que cuando Mickey hablaba en la madrugada que ya quería cambiar de posición, mi abuelo nunca despertaba. Cuando ocurría esto, yo alcanzaba a escucharlo desde mi habitación y siempre me levantaba. Esa noche pasó exactamente lo mismo. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba dormido y tenía frío. Empecé a escuchar a Mickey que gritaba. Primero fue por un lapso aproximado de 10 minutos, pero el frío y la pereza me hicieron quedarme dormido de nuevo. Hasta pensé para mis adentros, pues a mí no me toca cuidarlo hoy, no es mi culpa. Como forma de autojustificación y no sentirme mal. Pasaron alrededor de 40 minutos y Mickey seguía hablando. Para entonces, yo escuchaba más fuertes los ronquidos de mi abuelo que los ruidos que hacía Mickey, y entre si me decidía a levantarme e ir a verlo, una vez más me quedé dormido. Pero la tercera vez sucedió algo que a la fecha no olvido. Estaba entre dormido y despierto. Recuerdo haber soñado que alguien gritaba mi nombre, igual como lo hacía mi abuela. Pero en el sueño veía una señora joven con 2 bebés en brazos recién nacidos, nada que ver con mi abuela. Escuché varias veces que decían mi nombre y juro que su voz era exactamente la misma de ella cuando me llamaba. Yo interpreté el grito como un llamado de auxilio y no de regaño, así que medio me desperté, pero pudo más mi pereza y sueño e ignoré todo y no me levanté. Solo me hice bolita en las sábanas, pero al instante siento un jalón en el tobillo que me hizo brincar del miedo y volteé hacia todas partes sin hallar nada. Al instante me despabilé y pensé que tal vez fue una pesadilla, pero Mickey seguía gritando, así que me levanté y acudí a moverlo. Le limpié la saliva y lo abrigué de nuevo. Él se me quedó viendo con un rostro sereno y me apuntó con los ojos hacia una imagen de Jesús en la cruz. Enseguida me sonríe y cierra los ojos, dándome a entender que ya me podía ir a dormir. Para ese momento, aún seguía confundido recordando el jalón que sentí y en mi mente traía aún la mirada de paz de Mickey. Fui a la cocina por agua y me di cuenta que antes de retirarme a dormir, olvidé apagar las luces del nacimiento. Cuando me acerqué a apagarlo, percibí el olor típico del café que tomaba mi abuela, el cual teníamos años sin haber vuelto a comprar. Una sensación de temor me invadió, pero enseguida me tranquilicé al pensar que probablemente era mi abuela que se hizo presente y no tenía por qué darme miedo. Este pensamiento hizo que mis ojos se inundaran de lágrimas. El imaginar que quizá ella fue la que me estaba llamando y me jaló el tobillo para que despertara y fuera al lado de mi tío. Ese día no aparté de mi mente este hecho, y meditando llegué a la conclusión de que tal vez la señora joven del sueño representaba a ella,
y a mis 2 tíos que fallecieron al nacer. Y me dio paz el pensar que mi abuela estuvo en la sala sentada en la mecedora, viendo el nacimiento que tanto le gustaba contemplar, y al mismo tiempo cuidaba de mi tío. Así pasaron 5 años más, y la salud de mi tío Mickey se empezó a deteriorar, y un día, lamentablemente, su corazón se detuvo y murió. En esos días tristes, mis tíos nuevamente se unieron para cuidar de mi abuelo, que también ya la edad lo había vencido. Ya requería cuidados y de nuevo empezaron los turnos de quedarse a cuidarlo por las noches para ayudarle a ir al baño o lo que necesitara. Hasta que una noche simplemente se quedó dormido y ya no despertó. La muerte del abuelo nos dejó paz y tranquilidad por la manera apacible en que murió. Han pasado 3 años después de la muerte del abuelo y en la actualidad mis amigos más cercanos me han preguntado si yo tengo miedo de vivir en esta casa donde murieron los 3. Me cuestionan si acaso me da miedo que se me aparezcan o si escucho ruidos extraños. Pero mi respuesta siempre es no. Y si eso ocurriera y ellos se hicieran presentes, no me daría miedo. Al contrario, me siento seguro y confiado. Sé que ellos de alguna manera están conmigo y me cuidan. No hay Navidad que no ponga el nacimiento grande y con muchas luces para que el espíritu de mi abuela pueda observarlo por las noches y Mickey y el abuelo a su lado sonriendo felices. Sabemos que este año ha estado lleno de eventos que nunca pensamos vivir, pero a pesar de ello, ha sido un año lleno de sorpresas, con buenos o malos momentos, pero al final de cuentas experiencias. De parte de todo el equipo de Leyendas de Monterrey, les deseamos una muy feliz Navidad. Muchas gracias.